Ante todo, muy buenos días, jóvenes, estudiantes. Hoy día vamos a hablar acerca de nuestro curso de Geografía, unidad 16, los ríos y lagos. ¿Cuáles son las características más importantes de cada uno de ellos? Y sobre todo, ¿cuáles son las partes de los ríos y los lagos? Así que acompáñenme a conocer e iniciaremos la clase. Vamos a iniciar definiendo ¿qué es un río? Nosotros sabemos que un río es una corriente de agua que se desplaza por la parte continental o insular, desde las partes más altas hacia las partes más bajas, para poder desembocar en un río, un lago o incluso en el mar. ¿Cuáles son las características de los ríos? Fácil, tenemos su característica, la primera, que viene a ser su origen. En el origen nosotros podemos citar a los lagos, lagunas, deshielos, precipitaciones, aguas subterráneas o también puede ser otro río. Los orígenes más comunes lo constituyen los lagos, lagunas y otros ríos. Pueden tener un origen glaciar, niveo, lacustre, pluvial o incluso fluvial. Siguiente característica. Tenemos el curso. ¿A qué se refiere con el curso? Muy fácil. Se refiere a la distancia comprendida entre el lugar de origen, o sea, donde van a ser, y la desembocadura del río. En otras palabras más sencillas, es la longitud del río. Presenta 3 niveles en donde la acción erosiva de las aguas varía considerablemente. El curso puede ser recto o meándrico, también puede ser el curso superior, medio o un curso inferior. Luego tenemos la desembocadura. ¿A qué se refiere con desembocadura? Pues la desembocadura, es muy fácil, es el destino final de las aguas de un río, el cual puede ser en un lago, río o incluso en el mar. Los grandes ríos generalmente desembocan en los mares. Cuando nosotros hablamos del curso, podemos mencionar, aquí tenemos los llamados estuarios, son los tipos de desembocadura. Tenemos, hay un tipo de desembocadura llamado los estuarios. ¿En qué consisten? Son conocidos también como desembocadura en forma, mira, ¿ves qué forma tiene? En forma de embudo. Pues en este caso, el río desagua por medio de un solo, acá se ve la flecha, de un solo canal muy amplio. Entre ellos podemos citar, por ejemplo, el río Amazonas, el río La Plata o el río San Lorenzo. Ese es el estuario. Luego tenemos los llamados deltas. Quizás tú has oído acerca de los deltas. Los deltas, a comparación de un estuario, se caracteriza porque el río, mira, ve, aquí se ve, el río desagua por medio de varios canales, los cuales se asemejan al delta del alfabeto griego. El río que este caso que originó esta denominación fue el río Nilo. Como otros ejemplos también podemos citar el río Mississippi, Ganges, el río Po, el río Amarillo e incluso el río Congo. Es decir, que el río Delta tiene varios brazos y el estuario tiene un solo brazo. Así puedes grabarte quizás más fácil la diferencia entre un estuario y una delta. Eso es en cuanto a desembocadura. Seguimos. Tenemos el llamado cauce. ¿Y qué es un cauce? Pues el cauce es conocido también como lecho o alveo. Es la cavidad por donde van a discurrir el agua del río. Puede asumir ciertos desniveles, como también puede ser muy profundo. Por ejemplo, existe el lecho ordinario, que es el espacio ocupado por el río cuando tiene un caudal regular. Tenemos el lecho de inundación, es el que ocupa el río en épocas de crecida. Y el lecho de estiaje es el área ocupada por el agua del río en periodos de menor caudal. Un ejemplo de ello tenemos nuestro río Amazonas y también el río Congo o el río Yangtze. Seguimos entonces, jóvenes. Seguimos entonces mencionando las características de los ríos. Siguiente característica tenemos el llamado caudal. El caudal, en este caso, denominado también como débito, coloca ahí en tu libro, débito. ¿Por qué? Pues se refiere al volumen de agua que transporta un río.
Esto se puede medir en metros cúbicos por segundo. El caudal se determina en este caso multiplicando el ancho del cauce por su profundidad. Cuando el volumen aumenta, se le conoce en este caso como crecida o avenida del río. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la imagen del río, pero este es en época de estiaje. ¿Qué quiere decir estiaje? Cuando el volumen del río ha disminuido, ¿no? Donde hay una poca cantidad de agua en estos ríos. Por ejemplo, tenemos otro, lo que estaba hablando hace un momento, es la crecida. A esta crecida se denomina también avenida del río. Estos en algunos casos pueden desbordar producto del incremento del agua. Si el volumen, aquí tenemos nuestro anterior dibujo, si el volumen disminuye, se le conoce ¿con qué nombre? Con estiaje, presentando en este caso una gran disminución. Mira la diferencia de una crecida y un estiaje, se nota bastante la diferencia, una marcada disminución del agua que transporta el río. El lugar donde se registra la variación del caudal se denomina estación de aforo. Esto, en este caso, este registro puede ser diario, mensual e incluso anual. Seguimos con el régimen. ¿Qué es un régimen? Es muy fácil. Es la variación periódica del volumen del agua que transporta un río. Puede ser por estaciones o incluso anualmente. Por ejemplo, tenemos la variación del régimen que está determinado por algunos factores como son el clima, el relieve, la naturaleza del suelo e incluso la vegetación. Existen dos tipos de régimen, que viene a ser un régimen regular y un régimen irregular. ¿En qué consiste un régimen regular? Pues se denomina así cuando las variaciones no son considerables, pues el río conserva su volumen promedio en el transcurso del año. Y un régimen irregular se produce cuando las variaciones son muy notorias, tanto que en algunos ríos incluso llegan a secarse por un determinado tiempo, como es el caso de los ríos en la costa del Perú. Seguimos. Tenemos una cuenca. ¿Qué es una cuenca? Es muy sencillo. Una cuenca en este caso viene a ser cuenca, está bien llamado olla hidrográfica. Es aquella región territorial que es irrigada, drenada o también recorrida por un sistema fluvial, que puede ser afluente, subafluente y el río principal. Las cuencas hidrográficas son separadas incluso por las cordilleras. Existen dos tipos de cuenca. La cuenca hidrográfica, que es el sistema fluvial, y la cuenca hidrogeológica, que es una cuenca de aguas subterráneas. Los tipos de cuencas, según el destino del río, son tres. ¿Y cuáles son? Son las llamadas cuencas, en este caso, la cuenca endorreica, que es una cuenca endorreica, cuando los ríos no tienen salida hacia los mares, terminan perdiéndose en la parte continental. Tenemos la cuenca exorreica, como el nombre lo dice, exorreica. Las aguas de los ríos que irrigan el territorio llegan a desaguar en el océano, cada uno de manera independiente o quizás a través de un colector común. Y la siguiente cuenca es una cuenca arreica. Esto ocurre cuando a pesar, en este caso, de existir un cauce que permite la llegada de las aguas del río hacia el mar, estas no llegan permanentemente porque se filtran o incluso se evaporan en el trayecto de su camino. Esto suele ocurrir sobre todo en las llamadas épocas de estiaje, pues en este caso al disminuir, ya sabes que es el término estiaje, al disminuir considerablemente el cauce, el poco volumen transportado no llega a desaguar en las aguas oceánicas. Un caso de ello son los ríos de Ica y de Piura. Luego tenemos el término afluente. ¿Y qué es el término afluente, Miss? Sencillísimo. Se denomina así, incluso tenemos aquí una imagen, a ver, vamos a ver la imagen, aquí está, una imagen del término afluente. Se denomina así cuando un río secundario, en este caso un río secundario, desagua en otro, tenemos aquí el afluente, que es un río secundario, y va a desaguar en otro río principal, incrementando de esta forma
el caudal. Un ejemplo de ello es el Guayaga, que es afluente del río Marañón. ¿Se entiende? Es un río secundario que desemboca en un río principal. Siguiente término tenemos el llamado la confluencia. Y la confluencia, también tenemos una imagen, a ver, aquí está la confluencia, es la unión de dos ríos, ¿no? Es la unión de dos ríos, incluso más ríos, que se reúnen para formar otro río. Este río va a ser un río principal. Por ejemplo, la unión del río Urubamba y el río Tambo da origen al río Ucayali. Entonces, a ese término se denomina confluencia, es la unión de dos ríos que van a dar origen a un solo río. Siguiente término, tenemos otra característica llamado efluente, y ahí tenemos la imagen de un efluente. A ver, vamos a tratar de entender. También se le conoce como emisario. Ocurre cuando un río, acá tenemos un río efluente, un río se forma de un río principal, se forma, mira, ve acá. Recuerda que es totalmente diferente a un afluente. Un afluente es cuando ingresa un río secundario, uno principal. En cambio aquí es todo lo contrario en el efluente, es cuando del río principal va a ocurrir o se va a dar cuando un río se forma, un río secundario se forma de un río principal, generando que el volumen de este río principal disminuya, como se ve ahí en nuestra imagen. ¿Ok, muchachos? Seguimos entonces. Ahora vamos a conocer otro término, es acerca de los lagos. Vamos a definir qué es un lago, que es sencillo. El lago es aquella masa de agua permanente y relativamente extensa, más o menos profunda, deposita una depresión del terreno y sin comunicación con aguas oceánicas. Estos lagos son alimentados por escorretia superficial, puede ser por ríos, filtraciones, lluvias, deshielos, etc. De igual manera, el agua no ingresa, el agua que ingresa debe también salir por medio de efluentes o emisarios. Si esto no ocurre, las aguas tienden a convertirse en salinas, sobre todo si el agua solo se elimina por evaporación. Si el agua presenta emisarios, entonces sus aguas serían dulces, pues esto evita que las sales se concentren en sus profundidades. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuáles son las partes de un lago? Sencillo, son tres las partes de un lago. No lo he mencionado y tampoco está en tu libro, pero vamos a anotar ahí en nuestro libro. La primera tenemos el escaño. En este caso, el escaño es la parte superior, es el borde o contorno que se encuentra en el relieve. Luego tenemos el llamado talud. Este talud presenta una pendiente algo pronunciada y se prolonga hasta llegar a la profundidad. Y el fondo, como dice el término fondo, área casi plana y en algunos casos accidentada. Presenta a veces islas y se encuentra cubierto por acumulaciones de sedimentos traídos por algunos ríos afluentes. Ahora, vamos a nosotros a mencionar o clasificar los lagos. Pero nosotros vamos a centrarnos solo en la clasificación de los lagos según su génesis, porque también tiene su clasificación según su tamaño, según su presencia de organismos, pero ese aspecto no nos vamos a centrar, no vamos a complicar mucho, nos vamos a centrar solo en según su génesis. Según su génesis tenemos los lagos. Ahí primero tenemos los lagos tectónicos. ¿Y qué son esos lagos tectónicos? Incluso tenemos ahí la imagen de un lago tectónico. Por lo general, estos se originan por la presencia de fallas y plegamientos de la corteza, donde terminan por acumularse las masas de agua. Por ejemplo, tenemos los lagos más profundos, tenemos al lago Titicaca, que lo tiene Perú y Bolivia, el lago Maracaibo, que está en el país de Venezuela, tenemos el lago Dos Patos en Brasil y el famoso lago Muerto en Israel, Jordania. Luego tenemos el siguiente término, siguiente característica, siguiente tipo de lago. Es el llamado lago, los lagos residuales. ¿En qué consisten estos llamados
lagos residuales. Son masas de agua que han quedado como reliquia de la anterior presencia del mar en la zona que fue separada por este debido a movimientos tectónicos llamados también diastrofismo o con fluctuaciones del nivel del mar. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, no, se puede decir un ejemplo de mar residual, el mar Caspio, este caso tenemos, perdón, el mar, ¿no? El lago llamado mar Caspio, tenemos el lago Aral, el lago Balkash, es un ejemplo de lagos residuales. Tenemos luego a otro lago, el lago glaciar. Esos lagos son aquellos que se han formado en las áreas que fueron erosionadas por el accionar del hielo. Es decir, en los circos, circos en la parte superior, que luego han sido hipermeabilizados por las morrenas, que son grandes glaciares de hielo. Estos depósitos de agua se ubican en las zonas altas. En el Perú, la mayoría de las lagunas de la sierra presentan este origen. Por ejemplo, tenemos el lago Ladoga en Rusia, el lago Superior, que es un lago glaciar, está en Estados Unidos, Canadá, el lago Michigan, que está solo en el país de Estados Unidos. También tenemos el lago de los esclavos en Canadá, entre otros. Y por último tenemos los lagos volcánicos. ¿Y qué son los lagos volcánicos? Muy sencillo también. Los lagos volcánicos son masas de agua que se han acumulado, en este caso, en los cráteres o calderas de los volcanes apagados, llegando a ser profundos. Además, son privados de desagüe superficial. Existen escasos lagos de este origen, pero podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el Perú no hay, podemos encontrar en Francia y Estados Unidos. El lago, por ejemplo, Toba, es de origen volcánico y el más grande del mundo de este tipo. Registra aproximadamente 100 kilómetros de largo y 35 kilómetros de ancho. Se ubica en la isla Sumatra, en Indonesia. Es un ejemplo de lago, en este caso, volcánico. Luego tenemos otro tipo de lago, por ejemplo, tenemos el lago llamado cráter en Estados Unidos, como suena cráter en Estados Unidos, el lago Olot en España. También podemos mencionar otro tipo de lagos. Tenemos el llamado los lagos artificiales. Los lagos artificiales son aquellos que se forman cuando el hombre realiza obras de representación, en este caso obras llamadas, cuando realiza obras de represamiento, o sea, elaborar represas, con fines de aprovechar mejor los recursos hídricos, o sea, las centrales hidroeléctricas para irrigación o algún tipo de beneficio para la población. Un lago artificial grande es el lago Volta, con una superficie de aproximadamente 8.482 kilómetros. Está ubicado en Ghana. Otra presa que ha dado origen a un lago artificial más grande es la de Tres Gargantas, esta que está ubicada en el río Yangtze. Tenemos también ahí está un ejemplo de lago artificial. Tenemos los lagos del litoral o también llamados lagos albúfera. Estos lagos son llamados también estero, pantano o humedal. Se originan por aguas subterráneas que afloran en la costa. Tenemos, por ejemplo, el Medio Mundo, pantanos de Villa, entre otros. Tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, ahí está. Ese es un lago albúfera. Luego tenemos el siguiente lago, el lago Herradura. ¿En qué consiste un lago Herradura? Son conocidos también como lagos media luna por la forma que presentan. Son aquellos que se forman en los cauces abandonados de los ríos, que son llamados recodos o meandros. Estos cauces abandonados se originan sobre todo por la erosión lateral que realizan los ríos en el curso medio e inferior. Este tipo de lagos abundan en gran cantidad en la Amazonía peruana, donde son conocidos como tipixcas y se caracteriza por tener abundantes recursos hidrobiológicos como el palche. Un ejemplo tenemos aquí, ahí está, los lagos de Herradura. Y por último tenemos los lagos de barrera. Estos son conocidos también
como el derrumbamiento. Se originan cuando el cauce de un río es obstruido por la caída de grandes cantidades de materiales, pudiendo ser aluviones, huaicos, lavas volcánicas, entre otros. Tiene una corta duración, sobre todo si el material caído no se consolida adecuadamente, originando así aluviones de gran poder destructivo. Un ejemplo tenemos ahí, y también son considerados los ríos, los lagos más peligrosos y de corta duración. O sea, los lagos de barrera son los lagos más peligrosos, no se vayan a olvidar, creo que en el libro pregunta también ello. Tenemos el lago Ohio en Estados Unidos, el lago de Volta, recuerden Volta, en Rusia, y el lago de Tennessee también se encuentra en Estados Unidos. Muy bien, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase de los lagos y ríos. No se olviden estudiar y repasar este tema, y conmigo será hasta la tarde, muchachos. Cuídense y no se olviden dejar sus comentarios al final o su like al final de cada video. Cuídense.